Es precisamente nuestro Señor Jesucristo el que nos da esta cátedra de lo que es la obediencia. La máxima prueba de la fe del cristiano es y se va a caracterizar por la obediencia. Ustedes saben que este es precisamente, o si no lo saben, lo vamos a aprender, que es la máxima prueba de nuestra fe. Y cómo nosotros podemos realmente saber, entender si tenemos realmente la fe que salva. ¿Qué es realmente una vida cristiana que se puede caracterizar y se puede entender sabiendo que la máxima prueba de nuestra fe siempre va a ser la obediencia? Amén. Amén. Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor si no hacen lo que les digo? Vean ustedes que Cristo está diciendo: ¿para qué me dices que soy tu Salvador, tu Señor, si no has aprendido a obedecer? Así es. Lucas 6, 46 al 49. Quiere decir entonces que la obediencia requiere aprendizaje. ¿Cómo es posible que Cristo tuvo que tener un aprendizaje? ¿Será que no lo sabía todo o no se la sabía, como decimos, de todas? Porque la Biblia nos enseña que Él también requirió de aprendizaje. Lucas 2, 52 dice que Él crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de todos los hombres, o delante de la humanidad. Amén. Vemos que Cristo no nació sabiéndolo todo en su forma humana. Creció, vivió totalmente una vida normal, aprendió la obediencia. Por las mismas razones con las que soportó la tentación y también para confirmar su humanidad, experimentando sus sufrimientos en toda una plenitud humana. Se humilló, dice la Biblia, para aprender y para cumplir, de acuerdo a lo que dice Mateo 3:15, cumplir a toda justicia. Y como lo confirmó también el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 7 en adelante, donde dice que sin embargo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en esta condición, se humilló a sí mismo. Hecho, que dice, obediente. Ustedes siempre caractericen esta palabra, atrápenla y comiencen a darse cuenta de la importancia que tiene el aprendizaje, que es muy importante porque te va a caracterizar como un hijo de fe. La obediencia. Fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús y todo mundo confiese que Jesucristo es el Señor. En 2 de Timoteo 3 encontramos también esta misma característica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que crecía, número 1, en sabiduría. Es decir, que Cristo crecía intelectual y espiritualmente. La sabiduría de Cristo no era total como la tenía a los 12 años, a pesar
de que a sus 12 años, dice la Biblia, que asombró a los doctores de la ley, pero todavía no estaba en la cúspide de su sabiduría. Cuando cumplió 15 años tenía sabiduría en desarrollo. Cuando cumplió 20 años, aún vemos que no era la culminación de su sabiduría, sino que fue a la edad de 30 años. Amén. Cuando llegó a la cúspide de su sabiduría. Cuando dice también número 2, en edad, nació como un niño. Y quiero decirles que como niño jamás, la Biblia no lo registra, hizo ni siquiera ningún milagro. Aunque quizá la tradición nos ha querido hacer creer que agarraba pajaritos de barro y los hacía volar, no es verdad. Él tuvo que crecer en sabiduría intelectual y en sabiduría que tiene que ver con el conocimiento de Dios, la sabiduría espiritual. El apóstol también escribió que por lo cual debía de ser en todo semejante a nosotros, a los hermanos, para que de esta forma él pudiera ser misericordioso y fiel pontífice, en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Cuando también se utiliza la palabra gracia, significa que él creció socialmente, se desarrolló dentro de su comunidad, de tal manera que las personas que lo conocían decían que no es este el hijo del carpintero, que no es este el que tiene por nombre su padre José y su madre María y sus hermanos también no los conocemos. Eso significa que socialmente Cristo también se desarrolló y se dio a conocer, donde Él estaba precisamente cumpliendo con su labor, con su ministerio. Y vemos que entonces sus sufrimientos fueron el camino a su obediencia y a su santidad, de acuerdo a lo que encontramos en el libro de los Hebreos, donde estamos en el capítulo 5, versículo 9. Aleluya. Dice que consumado es la palabra perfeccionado. Vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. Dicho de otra forma, vino a ser perfeccionado, porque esta palabra del griego es la palabra telelotes, que significa completo, que significa acabado, terminado, maduro. O sea que para ese nivel que él ya había alcanzado, significa que estaba ya listo para ser entregado. Ya estaba maduro, ya estaba preparado, ya estaba capacitado para que llevara a cabo el plan de redención. Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice claramente la Biblia que toda escritura, es decir, todo lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, es una escritura inspirada divinamente. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Es decir, que tiene todas las habilidades, las capacidades para crear realmente hijos verdaderos de Dios. ¿Para qué? Versículo 17, para que el hombre y la mujer que sirven a Dios sean perfectos, enteramente instruidos, para poder desarrollar toda buena obra dentro de lo que tiene que ver en el programa de redención al cual ustedes y yo como hijos de Dios fuimos llamados. Amén.
Cuando utiliza la palabra a fin, significa que él ya estaba preparado, perfeccionado para cumplir absolutamente todas las exigencias y todos los requisitos de la vida cristiana. Porque sin esta instrucción es muy imposible el crecimiento. Sin la instrucción de la Biblia es imposible el crecimiento en la obediencia y en la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces quiere decir que lo que el apóstol Pablo escribió es aquí que la palabra de Dios nos madura, nos ayuda en nuestro crecimiento, nos forma, nos capacita, y la Biblia es lo único que puede presentarnos de Dios, de acuerdo a delante de Dios, puede presentarnos de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, porque trazan bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces Cristo en su humanidad llegó a un punto donde fue completado y preparado para llevar a cabo la obra que él venía a hacer a esta tierra. En Hebreos capítulo 5, donde estamos, en el versículo 11, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso para declarar, porque sois flacos para, escuchen ustedes, para oír. Son flacos para escuchar. Vean aquí algunas de las características que se requieren para poder desarrollar nuestra vida espiritual y nuestra comunión profunda y orgánica con nuestro Dios. Versículo 12, porque debiendo ya de ser maestros a causa del tiempo, todavía tienen necesidad de ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de steaks, de comida sólida, de comida que se requiere para el desarrollo. Que cualquiera dice que participa de la leche, quiere decir que es inhábil, que no puede comer sólido, porque todavía se comporta como un niño. ¿Dónde está la deficiencia del crecimiento? ¿Qué es lo que dice Pablo? En oír y obedecer. Aquí vemos, de acuerdo a lo que está escribiendo el apóstol, el peligro de no crecer, el peligro de no desarrollarnos, el peligro de no discernir lo que es bueno y lo que es malo. Vean ustedes cómo termina diciendo en el versículo 14: mas la vianda, es decir, la comida fuerte, la comida que tiene las mayores vitaminas para poder ser perfectos, para que aquellos que tienen, son para aquellos que tienen los sentidos perfectamente bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No necesitamos andar preguntando, hermano, ¿y qué cree que esto sea pecado o no sea pecado? ¿Y qué tal que si, mire, qué tal que si con una cerveza que me tome usted cree que estoy pecando? Quiere decir que una persona que tiene este tipo de pensamientos no ha crecido. Amén. No discierne lo que es bueno y lo que es malo. Así es. ¿Por qué? Porque se ha estancado espiritualmente. Y debes de estar consciente que estás creciendo en gracia, en conocimiento, naturalmente, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vemos aquí dos problemas que impedirán que algunos de ustedes puedan crecer espiritualmente. Número uno, el problema número uno lo encontramos precisamente en el versículo 11.
Dice, tenemos mucho que enseñar. O sea, yo creo que una persona que tiene la capacidad de enseñar, tiene mucho que enseñar, pero tiene que tener cuidado porque hay muchos débiles, muy sentidos, muy sentimentales, que se pueden ofender. Amén. Y de acuerdo a lo que nos dice aquí en este versículo, que es algo difícil de entender porque son flacos, eso significa falta de entendimiento de la palabra de Dios, falta de comprensión. Hay un letargo espiritual, de acuerdo a lo que el apóstol les estaba escribiendo a los hebreos, y su respuesta tardía a la enseñanza del evangelio que él estaba predicando venía precisamente por la falta de recepción. No se apropiaban el evangelio para sus vidas. No se apropiaban el evangelio. Cuando la Biblia nos enseña que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que ha creído realmente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la gloria en esta tarde. Y esto naturalmente recuerda a todos los cristianos que el no apropiarse de la verdad del evangelio produce un rezago muy importante en el progreso espiritual y la incapacidad de entender y asimilar las enseñanzas adicionales que necesitamos para crecer en el Señor. Amén, amén, hermano. Gloria a Dios. En Juan 16:12 dijo también Jesucristo algo muy interesante acerca de eso. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Y este peligro es entonces grave en la vida cristiana. Y el segundo peligro, que no solo es falta de comprensión o de inmadurez espiritual, sino que se ha hecho, de acuerdo a lo que dice, se han hecho tardos para oír. Y esta es la palabra griega nokros, con H en medio, y significa lento para aprender. En otras palabras, como decimos aquí, bruto. Gózate, Gerardo. Aleluya. Que sí es. Es lo que les estoy diciendo. Importante. Importantísimo. Y cuando dice por cuanto se habéis hecho tardos para oír, significa que ellos voluntariamente, escuchen, no quieren crecer. Y esto naturalmente se debía a la desidia espiritual. Y muchos no han crecido, no han evolucionado espiritualmente, todavía no captan las verdades de la palabra de Dios, simple y sencillamente por la flojera espiritual. Amén. La flojera voluntaria y por su decisión de no tomar tiempo para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestro guía, nuestro manual, donde podemos tener el conocimiento, donde podemos tener la capacidad, la instrucción de formar un carácter perfecto en el crecimiento, en la obediencia y en el desarrollo espiritual para nuestras vidas. De acuerdo a lo que dice el versículo que leíamos en 1 de Timoteo 3, 16 y 17. Necesitamos entonces tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cristo dijo en Juan 8, 31 y 32 algo que es básicamente importantísimo para este desarrollo, para poder llegar realmente a lo que es
el conocimiento de la verdad. Y Jesús decía, dice el versículo 31, a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer en la palabra de Dios? Estar siempre atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y que salga el lucero de la mañana en nuestros corazones, alumbrando nuestro entendimiento para entender el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Así es. Y conoceréis la verdad, entonces la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libres. Y aquí estamos viendo que Cristo se está dirigiendo, de acuerdo a lo que leímos, que se dirige a los que ya habían creído en Él. Y se centra en quienes habían dado muestras de fe, muestras de confianza, de obediencia, pero el primer paso hacia el verdadero conocimiento, hacia el verdadero entrenamiento en el cristianismo es creer que Jesucristo es el Mesías. Amén. Aleluya. Yo creo que ustedes ya han creído que Cristo es el Mesías. Que Cristo es el Salvador. Que Cristo es el que pagó el precio por nuestros pecados. ¿Por qué Dios quiere que nosotros crezcamos? Porque te estás preparando para hacer lo mismo que hizo nuestro Maestro con nosotros. Pudiéramos decir que Él es el magistral ejemplo de lo que es el crecimiento y el desarrollo espiritual. Por eso Él dijo: tienen que aprender a seguirme. Aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy, dijo Jesús, manso y humilde de corazón, para que puedan encontrar descanso espiritual. Y el que no aprende de Jesús no aprende a descansar. Así es. El que no practica la humildad no puede descansar. Necesitamos estos principios establecidos en la Biblia, en la palabra de Dios, y nuestro magistral ejemplo llamado Jesucristo, para poder nosotros estar seguros, contentos y estar conscientes de que Él es realmente el camino, la verdad y la vida, y que no va a haber nada que nos pueda sacar de la verdad que nosotros hemos aprendido. Gloria a Dios. Podemos crecer tan grandemente en esto que podemos decir lo que decía el apóstol Pablo, que no había absolutamente nada que nos pudiera apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura tiene la capacidad de apartarnos del amor de Dios, cuando el amor de Dios está impregnado, cuando la palabra de Dios vive en el corazón, cuando la palabra de Dios está funcionando en nuestros corazones, nos convertimos en personas indetenibles. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, porque estamos dentro de la práctica y del conocimiento de Dios. Estamos practicando, obedeciendo, porque la obediencia es la prueba máxima de nuestra vida. Como decía mi hermano ayer, si no hay acción, ¿qué? No hay reacción. Es una verdad excelente, maravillosa. Si no hay reacción, no hay nada. Gloria a su nombre. Aleluya. Todo cristiano, escuche lo que le voy a decir, debe de ser un maestro. No diga a los 3 años: ay, yo no hice nada, ni se me pega nada. Soy muy bruto, dice. Hasta lo reconoce. No se me
¿Por qué? Porque no practicas, porque no piensas, porque no obedeces. Por eso no se te pega nada. Así es. Jesús dijo: ir y hacer discípulos. Quiere decir que todo cristiano, todo aquel que ha creído en Jesús, es un maestro. Sí. Wow, esto es interesante. Y a los cristianos flojos les dice el Espíritu Santo, versículo 12, debiendo ya ser maestros, tienes que comenzar a enseñar los primeros rudimentos. Esta palabra es la palabra griega estoy, cheia, y significa lo primero, lo elemental. Imagínense usted un tremendo orejonzote ya bigotón diciéndole repite conmigo, y lo que diga, ¿y cuál sí? Vean ustedes la importancia que tiene este crecimiento y este desarrollo. Amén. Pues hermano, ¿cuánto tienes en Cristo? 5 años, hermano, pero necesito que me enseñes otra vez. ¿Cómo le llama la Biblia a estos? Bebés espirituales. Demasiado infantiles. Ineptos para comprender la verdad y peor aún todavía, para enseñar. Y la primera consecuencia de un bebé espiritual es que eres inexperto, del griego que significa sin experiencia. Qué triste que a nuestro alrededor hay almas necesitadas, hay almas que se están muriendo todos los días porque la iglesia está llena de inexpertos. En primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos dice que debemos estar siempre aparejados, preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que nos demande la razón, o pudiéramos decir lo que nosotros estamos esperando, la razón de nuestra esperanza que hay en cada uno de aquellos que son hijos de Dios. Fíjense bien, en Filipenses 1:17 dice que debemos de estar preparados siempre para la defensa del Evangelio. Y ser un maduro espiritual es vivir sin discernimiento espiritual, de acuerdo a lo que estamos entendiendo entre el bien y el mal. Y el discernimiento lo necesitamos para hacer decisiones en la fe todos los días de nuestras vidas. Amén. Y por eso muchos caen, dice la Biblia, en trampas y lazos del diablo. Y el apóstol escribe: mirad que nadie os engañe con filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, pero no según Cristo, usando los elementos del mundo, usando las estrategias que van en contra de la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para que nadie nos engañe con ese tipo de filosofías. Amén. Amén. Y una de las filosofías que más daño ha hecho a través de los siglos es la idea de la evolución. Aleluya. Que aunque está genéticamente comprobado que es imposible que exista la transmutación de una especie a otra especie y que científicamente es ilógico, torpe, pero la pregunta, ¿por qué lo siguen enseñando en las escuelas? Porque está torpes, hermano. Están torpes. Algo que es genéticamente comprobado, imposible. ¿Y saben qué pienso yo? Les voy a decir algo que yo pienso. Yo pienso que si Carlos Darwin hubiera vivido en este tiempo, le hubiera dado mucha vergüenza escribir ese libro. Aleluya. Es más, ni se hubiera atrevido a escribirlo. Porque en 1954 se descubrió la genética
algo que la Biblia ya lo había dicho. O sea que está retrasada esta enseñanza más de 1000 o 2500 años de retraso para entender lo que Génesis ya había dicho. Cada especie según su especie, cada género según su género. Y ahora que se descubre la genética humana, nos damos cuenta que la Biblia tenía toda la razón y que es imposible que exista la transmutación de una especie a otra. Esas son filosofías de hombres. Y un cristiano preparado, un cristiano maduro, tiene que aprender a responder. Si alguien viene y te dice, pues yo creo en la evolución, ¿qué le dirías? Yo le diría, como dice el hermano, estás bruto. Ve a saludar a tu primo al zoológico. Imagínense ustedes si encerramos aquí unos changos por el piano. Les ponemos aquí el piano. Y dentro de unos miles de años nos toquen una alabanza. ¿Será posible? No, es imposible. O que nos toquen una de Beethoven en un piano. Eso es totalmente imposible, inconsistente, no tiene fundamento, va en contra de lo que enseña la Biblia, va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. ¡Aleluya! Y por eso toda filosofía que se levante en contra de la verdad de la palabra de Dios es derrotada por la verdad divina y gloriosa de la palabra de Dios. En Efesios 4:14, para que ya no sean niños fluctuantes y sean llevados por cualquier viento de doctrina o estratagema de hombres. La palabra estratagema significa astucia, fingimiento y engaño artificioso. O sea, para engañar con artificios de error. Pero dice el versículo 15, antes, siguiendo la verdad, que crezcamos. Amén. Crezcamos en amor y en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el que nos está guiando, el que es el jefe, el que va delante de nosotros, el que va abriendo puertas, el que va destruyendo oportunidades, cerrando, destruyendo puertas de hierro. Nuestro Señor, el Salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra verdad, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. En 2 de Corintios capítulo 11, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción y vamos a descubrir cosas excelentes y maravillosas en la Biblia, en la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, escribió algo el apóstol Pablo que le preocupaba. Cuando escribió, más temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es Cristo. Porque si el que viene, o si alguien viene y predicare otro Jesús al que nosotros hemos predicado, o si recibieres otro espíritu del cual habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien, cierto pienso que nada, absolutamente nada, entonces significa que ha sucedido en tu vida, en tu corazón. Tienes que entender esto. Vean ustedes, la preocupación, el miedo de Pablo era de que fueran guiados por sus sentidos y no por la palabra de Dios. Amén. O por lo que vieran, o por lo que oyeran, o por lo que pensaran,
o por lo que tocaran, porque todo lo que se ve, todo lo que se toca, los sentidos naturales son sentidos que van en contra de lo que es la fe en Jesucristo. Los sentidos humanos, los 5 sentidos que tenemos, siempre pelean con el sentido de la fe. ¿Por qué? Porque pensamos que lo exterior es lo más importante. Quien pudiera decir que se pudieran guiar por lo que ven y no por la palabra de Dios, y que sean llevados de aquí para allá y pensar, no, pues yo voy a ese lugar porque allí sí se siente la presencia de Dios, porque allí se hablan lenguas, porque allí se tiran hasta el suelo y tienen experiencias sobrenaturales. Eso significa que te estás guiando por tus sentidos naturales y no por la Biblia, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón. El cristianismo, óiganme bien, no se guía por lo que ve. El cristianismo no se guía por lo que ve, sino que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y la única forma de vencer al mundo, de acuerdo a los que escribió el apóstol Juan, es la fe que nosotros estamos desarrollando. Es esta fe la que vence al mundo. Amén. No por vista, para que nadie se gloríe. Podemos ser engañados en 3 áreas: en seguir a otro Jesús que no es el que la Biblia predica. Número 2, en comenzar a recibir otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y número 3, comenzar a escuchar otro evangelio que no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó. Por eso, mirad que nadie nos engañe. Necesitamos crecer y madurar y entender que la obediencia no es una actitud, sino que es una práctica en la que nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué pasa todo esto? Porque yo creo que al que le pasa esto es porque jamás decidió hacer firme su vocación y elección. Como le sucedió, escuchen ustedes, al primer rey de Israel, llamado Saúl. El profeta le daba las instrucciones y esperaba obediencia del rey Saúl. ¿Y qué hacía Saúl? Hacía lo que le daba su regalada gana. No aprendió la obediencia. Pero llegó el momento en que llegó el día en que Dios tuvo que reprenderlo directamente por el profeta y le tuvo que decir claramente: entiéndeme, Saúl. Yo te digo en esta tarde, entiende bien, hijo de Dios, es mejor el obedecer. Saúl, es mejor obedecer y el prestar atención que el cebo de los carneros. Es mejor obedecer, es mejor prestar atención a la palabra de Dios que todo lo que pudieras trabajar, todo lo que te pudieras esforzar, todo lo que pudieras hacer físicamente. ¿Por qué? Porque en la obediencia está el verdadero crecimiento, porque la obediencia es la prueba máxima de nuestra fe, y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Gloria al Señor. Pero escuchen ustedes la tragedia que se vive cuando no obedeces. ¿Dónde terminó Saúl? Consultando a la doctora Corazón.
Ay, ay, ay. Amén, amén. Es trágico no aprender la obediencia. Pero yo me quiero unir a ustedes en esta tarde para pedirle al Señor que nos ayude. Señor, enséñame a obedecer. Aprende a obedecer. Aprende a sujetarte. Aprende. Así no debe de ser un hijo de Dios. Todos los que aman la palabra de verdad siempre van a estar dispuestos a obedecer. No a nosotros, mi Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria en esta presentación. Yo quiero que hagamos un compromiso en esta tarde y yo juntamente con ustedes lo quiero hacer. Yo quiero ser más obediente a Dios. Quiero ser más obediente a lo